5 de abril de 1531 el cielo brilló gris sobre Londres, como si la naturaleza misma sintiera el horror que iba a suceder. Un público se reunió en Smithfield, el sitio habitual para las execuciones y las fiestas. Hoy, sin embargo, algo diferente los esperaba. En el centro de la esquina, una enorme caldera de bronce se quedó encima de un fuego fresco. Las llamadas crecieron mientras el agua comenzaba a calentarse. Un murmullo se rompió por el público cuando los guardias trajeron a un hombre asesinado. Su nombre era Richard Roose, un cocina en servicio del Bishop John Fisher. Su cara oscura reveló el terror que sentía, contemplando el instrumento de su muerte. En momentos, enfrentaría una ejecución tan rara como fuese brutal. Estaría hirviendo vivo, sintiendo cada pulgada de su piel disolverse lentamente en agua hirvienda. ¿Cómo fue que un simple cocina terminó condenado a tal terrible destino? Para entender esta historia macabra, debemos volverla ahora varias semanas. 15 de febrero de 1531 Inglaterra estaba viviendo uno de los periodos más turbulentos de su historia. El rey Henry VIII fue determinado a anular su casamiento a Catherine de Aragón para casarse con Anne Boleyn. Esta decisión dividió el reino. Por un lado, estaban guardias ambiciosas que apoyaron el deseo del rey. Por el otro, clérigos conservadores que consideraron la casación sagrada y indesolvable. Entre ellos estaba John Fisher, Bishop de Rochester. Uno de los oponentes más espantosos del divorcio royal. Fisher, un hombre de convicciones religiosas profundas, ganó la enmidad, no solo de Henry VIII, sino también de la familia Boleyn, quien lo vio como un obstáculo a sus ambiciones. El bishope vivía en constante aprensión. Durante la noche, dormía en diferentes cámaras y tomaba precauciones extraordinarias con su comida y bebida, temiendo un intento en su vida. Su paranoia, como veremos, no fue injustificada. En la residencia episcopal de Lambeth, al sur de Londres, el bishope Fisher mantenía a un equipo de servidores, incluyendo a Richard Rosse, su cocina. Rosse no era particularmente remarcable. Un hombre de medio año, sin características distintas, que lo separó de la masa de servidores que mantuvieron las casas sagradas funcionando. Discreto y eficaz, nunca le dio razón a la suspensión. Hasta ese despedido 18 de febrero. Esa tarde, Fisher ofreció una cena a los invitados. El menú incluía una sopa gruesa, común en la dieta inglesa de la época. Rosse preparó el brote como siempre, pero secretamente agregó un polvo a la comida. Luego, él afirmaría que lo hizo como un gesto, creyendo que era meramente un purgativo que causaría desconforto intestinal. Una broma cruel, pero no letal, según su versión de los eventos. El abuelo, sin embargo, no comió mucho de la sopa. No por suspensión, pero tal vez por falta de apetito. Otros invitados consumieron porciones más grandes. Al final de la cena, la comida restante fue distribuida, como era habitual, a peregrinos que habían venido buscando almas. Entre ellos estaban Banner Corwin y Alice Trepper, dos hombres humildes que podrían creer escasamente su suerte de recibir comida caliente de la cocina de un abuelo. Horas después, el horror comenzó. Los dolores abdominales excruciantes golpearon a todos los que consumieron la sopa. Vomitación, sueños fríos, convulsiones. Fisher sobrevivió, al ingerir poco de la poesía. Otros se enfermaron gravemente. Bennett y Alice, sin embargo, que amablemente devoraron sus porciones, no fueron tan afortunadas. Sus cuerpos fueron encontrados el próximo día, contorcados en agonía. La noticia de la poesía se expandió rápidamente. Henry VIII mismo, al aprender del incidente, fue furioso. Aunque Fisher era su adversario político, un ataque de tal naturaleza amenazó a la institución monárquica. Si los bishops pudieran ser poesíos, ¿quién garantizaría la seguridad del rey? El monarca ordenó una investigación inmediata. Richard Rosse fue capturado rápidamente mientras intentaba escapar de Londres. Llevado a la Torre de Londres, fue sujetado a la torre, un método de tortura en el que el prisionero estaba atrapado en una estructura de X forma. Sus huesos se estrellaron casi hasta el punto de romperse. Sobre el dolor excruciante,
Rose se confesó en agregar la polva a la sopa, pero insistió que no sabía de su poder letal, creyendo que era solo un purgativo intentado causar desconforto temporario. Sorprendentemente, el caso no seguía los procedimientos legales normales. El 28 de febrero, Henry VIII personalmente apareció ante el Parlamento para reportar el crimen, algo extraordinario para la época. El rey describió la poesía como un acto de tresor alto, no solo contra el Bishop Fisher, sino contra el rey mismo. El Parlamento, siempre dispuesto a convencer al monarca temperamental, pronto aprobó el acto de poesía, 22 de Henry VIII, capítulo 9, que clasificó el poesía como un acto de tresor alto y estableció una punición específica para ese crimen, la muerte por la poesía. Este hecho merece atención especial. Henry VIII no solo determinó la culpa de Rose sin un juicio adecuado, sino también retroactivamente creó una ley para punirlo de manera exemplar. La pena de tresor ya era terrible. El condenado fue atrapado por carros, atrapado hasta que casi murió, castrado y cortado vivo. Pero el rey quería algo más, algo que se equivocaría con el horror de la poesía. Una muerte lenta, en la que el criminal experimentaría calor progresivo, sintiéndose que su cuerpo se cocina lentamente. ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué el envolvimiento personal del rey en un caso que, aunque serio, solo involucraba a un cocina y un abuelo, quien ni siquiera era su aliado? Los motivos nunca fueron clarificados. Algunos historiadores sugieren que Henry VIII tenía una fobia genuina de la poesía, considerándola la más desagradable de las muertes, inválida incluso para sus enemigos. Otros, más escépticos, ven motivos políticos más complejos. El embajador imperial Eustace Chapuis, un confidente de Fisher y defensa constante de la reina Catherine, sugiere en su correspondencia que el rey actuó con tanta vehemencia para divertir sus sospechas de sí mismo, ya que es demasiado noble para resortirse a tal medida, o al menos, de la señora Anne Boleyn y su padre. Esta teoría no es sin base. Rumores circularon rápidamente después de la poesía, acusando a la familia Boleyn de haber contratado a Rose para eliminar a Fisher, uno de los mayores obstáculos de los planes de casamiento de Henry. La ejecución de Cook, rápida y espectacular, podría servir para terminar cualquier investigación más profunda que podría implicar figuras cercanas al rey. Lo que sea la verdad, el destino de Richard Ross fue cerrado. Su ejecución se preparó para el 5 de abril. Un evento tan inusual llevó a la gente a Smithfield. La gente se empujó para obtener un buen ángulo de vista. Los vendedores circulaban ofreciendo comida y bebida, como si fuera un espectáculo teatral y no el final atrocioso de un ser humano. La gran caldera de bronce ya estaba bublando cuando Rose fue llevado. Algunos recuerdos sugieren que fue parcialmente sedado con alcohol, un último acto de misericordia para uno que no recibiría a nadie más. Los guardias lo retiraron y lo levantaron encima de la caldera. Una oración fue rápidamente recitada por un priesto, ofreciendo la absolución de sus pecados, pero sin alivio para su cuerpo. Lo que siguió fue una de las ejecuciones más asombrosas grabadas en la historia de Inglaterra. 3 veces Rose se inmersó en el agua hirviendo. En el primer descanso, solo sus piernas se sumergieron. Sus gritos se escucharon a través del cuadro, como si la piel de sus alas se separara de la carne. Algunas personas en el público se asombraron. Otras se abrieron, incapaces de tener la vista. En el segundo descanso, su torso se sumergió en la cabeza. El agua, anteriormente clara, adquirió un toque amarillo mientras se disolvió la piel. Sus gritos ya no eran humanos. Se volvieron gurgles indistintos mientras luchaba por el aire. En el tercer y último descanso, Richard Ross se inmersó completamente en el agua hirviendo. La muerte, aunque horrible, finalmente lo liberó de su tormenta. La ejecución de Rose no fue un caso isolado. Gracias a la nueva ley, otros convictos de la poesía enfrentarían el mismo destino. En 1542, una mujer llamada Margaret Edis fue herida vivo en Smithfield por supuestamente poesear 3 casas donde trabajaba. Este método de ejecución fue solo oficialmente abolido durante el reino de Edward V, hijo de Henry VIII, como parte de las reformas destinadas a limitar los más bárbaros asesinos. Lo que hace el caso de Richard Ross particularmente disturbante no es solo la brutalidad de su asesino, sino las circunstancias políticas alrededor de él.
fue víctima de un momento histórico volátil cuando Inglaterra estaba en el frasco de cambios religiosos y políticos. Ian Fisher, el hombre que Rose supuestamente intentó matar, no escaparía de su propia muerte trágica. 4 años después del incidente, en 1535, Fisher fue ejecutado por refusar reconocer a Henry VIII como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Su cabeza se mostró en la pared de Londres hasta que se volvió irreconocible, luego reemplazada por la de Thomas More, otro oponente que sufrió la misma muerte. Anne Boleyn, cuyo ascenso al trono era indirectamente relacionado con el caso de Rose, tampoco disfrutaría de un fin feliz. En 1536, 5 años después de estos eventos, ella misma sería ejecutada por delitos de adultería, incestión y fraude, todas fabricaciones para permitir a Henry de casarse con su tercera esposa, Jane Seymour. En cuanto a Henry VIII, continuaría su reina turbulenta durante otros 16 años, casando a 4 mujeres más, rompiendo definitivamente con Roma y transformando a Inglaterra en un país protestante. Su paranoia y brutalidad solo aumentarían con la edad, dejando un tramo de sangre que marcaría siempre la historia de Inglaterra. Hoy en día, el lugar donde Richard Roos encontró su terrible fin es un centro comercial ocupado, sin placa o monumento para recordar los terrores cometidos allí. Pocos londoneros que pasan cada día a través de Smithfield saben que debajo de sus pies, hace siglos, un hombre estaba lentamente vivo en una caldera de bronce. La historia de Richard Roos nos ofrece una vista disturbante de lo pasado. Nos recuerda a un momento cuando la justicia y la crueldad fueron mano a mano, cuando el poderoso podía literalmente reescribir las leyes para satisfacer sus deseos, y cuando el valor de la vida humana fue determinado por la utilidad política de la muerte de uno. Hoy en día es imposible determinar si Roos fue verdaderamente culpable, si era un escándalo para cubrir una mayor conspiración, o si simplemente hizo un error trágico añadiendo sustancias desconocidas a la comida de su maestro. Lo que sabemos con certeza es que su punición superó cualquier sentido de justicia, incluso según los estándares brutales de su tiempo. La ejecución por la cocinación, una muerte que recrea el acto de cocinar, la profesión de Roos, lleva una ironía macabra que no puede ser ignorada. El hombre cuya vida fue dedicada a preparar comida en calderas terminó sus días como un ingrediente en una. Es una punición que sugiere no solo la eliminación del criminal, sino una terrible venganza poética que trataba de satisfacer el sentido de justicia retributiva de una era más brutal. Hace 5 siglos desde aquella tarde de abril en Smithfield, el mundo ha cambiado en formas que Henry VIII y sus contemporáneos no podrían imaginar. Nuestros sistemas de justicia, aunque imperfectos, ahora buscan rehabilitación más que retribución. Nuestras leyes son, supuestamente, aplicadas igualmente a los poderosos y a los comunes. Nuestros punimientos, incluso para los peores crímenes, no incluyen tortura deliberada. Sin embargo, la historia de Richard Roos, el hombre que fue cocinado vivo, sigue fascinándonos precisamente porque nos muestra cuán fina es la línea que separa la civilización del barbarismo y cómo las instituciones que deberían proteger a los ciudadanos se pueden convertir fácilmente en instrumentos de terror cuando manipuladas por los en poder. Bajo los pies de los modernos londoneros, los sonidos del pasado todavía resonan. Y si escuchamos con atención, tal vez podamos todavía escuchar los gritos de un cocinero que en un día de abril negro de 1531 descubrió en la manera más terrible lo que significa estar al otro lado de la caldera.